Hola, ¿qué tal? Este es el cuarto video para los diversos subsistemas que existen en el país. Es el cuarto ejercicio y aquí voy a estar abordando la competencia de aplica la proporcionalidad directa e inversa en la solución de problemas vinculados con su vida cotidiana. Para empezar, vamos a meternos en el contexto, pero antes de meternos en el contexto, vamos a recordar un poco acerca de proporcionalidades directas e inversas para que ustedes tengan un mejor aprovechamiento de esta explicación. Para esto me voy a apoyar del plano cartesiano. Acabo de dibujar dos planos cartesianos. Como ustedes saben, el eje horizontal siempre va a estar determinado por X, mientras que el eje vertical o el de las ordenadas siempre le vamos a llamar Y, aunque recuerden que no es necesariamente obligatorio. Cuando nosotros queremos analizar una proporcionalidad, ya sea directa e inversa, tiene mucho que ver con un poquito de geometría en cuanto a las razones de cambio. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes tienen una regla de proporcionalidad directa, siempre vamos a tener una recta que va a crecer de izquierda a derecha y va a aumentar para las dos variables. Es decir, si voy a analizar la variable X y voy a analizar la variable Y al mismo tiempo, yo voy a observar que conforme voy aumentando una cantidad en X, también Y va aumentando. Esto lo podemos ver siempre en un ejemplo muy claro cuando nosotros vamos a comprar unos tacos, ¿no? Un taco nos cuesta 10 pesos. Si yo aumento la cantidad de tacos, lógicamente la cantidad de pesos que yo voy a pagar o la cantidad de dinero que yo voy a pagar va a ser mucho mayor a diferencia de un taco. A eso nosotros le llamamos proporcionalidad directa, cuando una variable aumenta y la otra también aumenta. Ahora que si nosotros hablamos de proporcionalidades inversas, tendríamos una línea recta que va a bajar de izquierda a derecha, o sea, sería todo lo contrario a la anterior. En este caso, nos está indicando que por cada cantidad que yo vaya aumentando con X, entonces esta variable va a ir disminuyendo. Que quede claro, si es proporcionalidad directa, si una aumenta, la otra también aumenta. Si es proporcionalidad inversa, si una aumenta, la otra va a disminuir. Si analizamos el contexto del problema, nos dice, Luis y su familia realizan un viaje en automóvil a Acapulco. Está a 380 kilómetros de la Ciudad de México, de donde viven. La siguiente tabla muestra el avance de la distancia recorrida y el tiempo que les llevó. Nos están proporcionando una tabla que tiene dos columnas. La primera columna es la columna distancia, que está en unidades de kilómetro, mientras que la segunda columna es la columna tiempo y tiene unidades de hora. Y nos da diferentes tipos de resultados, ¿no? Esta interpretación sería que para recorrer 95 kilómetros, la familia de Luis más o menos se va a hacer un promedio de 1.2 horas. Y lo mismo va a pasar con 190 kilómetros, se va a llevar 2.4 horas. En el caso de que vaya a avanzar 380 kilómetros, lo hará en promedio en 4.5 horas. La primera pregunta, ¿qué sucede con el valor de la distancia a medida que aumenta el valor del tiempo? Vamos a analizar la columna tiempo. Vemos que sí, conforme voy en este sentido, esta columna de tiempo va aumentando, mientras que la columna de distancia también está aumentando. Entonces, ¿qué está sucediendo con el valor de la distancia? Pues que también está aumentando. Me atrevería a decir de forma proporcional al tiempo de manejo que tenga la mamá de Luis. Segunda pregunta, ¿qué sucede con el valor a medida que disminuye el valor de la distancia? Bueno, ahora nos vamos a ir en forma inversa. Ahora lo vamos a leer de abajo hacia arriba, porque así va a disminuir la distancia. Pasa de ser 380 a 95 y pasó de 4.8 a 1.2. ¿Qué sucede con el valor del tiempo a medida que disminuye el valor de la distancia? Claramente vemos que el valor del tiempo también disminuye conforme la distancia está disminuyendo. Entonces por acá me dice una pregunta, la número 3. ¿Qué tipo de proporción representa la variable d con respecto de t? Pues obviamente estamos viendo que es una proporción directa, ya que cuando una aumenta, la otra también aumenta, y si lo vemos en el sentido contrario, es decir, cuando una disminuye, la otra también estaría disminuyendo. El número 4, si la relación d sobre t es la velocidad a la que circula el auto en el que van, ¿qué valor tiene en cada una de las filas la velocidad? Para eso necesitamos nosotros calcular el valor de la velocidad.
Recuerden ustedes que cuando estaban viendo física o en ciencias experimentales, la velocidad siempre va a ser la razón de la distancia entre el tiempo. Quiere decir que nosotros vamos a dividir cada uno de los valores que tenemos aquí entre los valores del tiempo. Por lo tanto, voy a escribir una columna más que va a ser la columna velocidad. Y voy a comenzar a hacer la división. Si yo divido 95 entre 1.2, ese resultado sería 79.16. Si yo divido ahora 190 entre 2.4, me da 79.16. Si yo hago la división de 285 entre 3.6, me daría 79.16. Y si nosotros decimos que como todo lleva el mismo sentido y va aumentando, entonces seguramente el cuarto valor o la cuarta fila también nos daría 79.16. Pueden comprobarlo ustedes en su calculadora. La pregunta número 5 nos está haciendo reflexionar acerca de la velocidad. ¿Qué significado tiene el valor obtenido de velocidad? Pues como esto que está aquí va a tener unidades, vamos a colocar las unidades porque es una división. Me va a quedar en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Lo único que está significando es que el papá de Luis o quien vaya manejando en la familia de Luis está llevando una velocidad completamente constante, 79.16. Que si nos vamos a la parte práctica, eso sería casi imposible. Ustedes saben que no se puede mantener una velocidad constante cuando uno va manejando. Para la siguiente página de la guía, la página número 20, está señalando el contexto. Cuando llegaron a Acapulco, deciden seguir hasta Ixtapas y Guatanejo, que está a 260 kilómetros. Si siguen con la misma relación, ¿en cuánto tiempo más arribarán a Ixtapa? Bueno, aquí nos está pidiendo que nosotros planteemos el problema. Si me dice que si siguen con la misma relación, es decir, que si mantienen la velocidad constante, vamos a poner aquí que la velocidad constante que llevábamos anteriormente desde la Ciudad de México hasta Acapulco era 79.16 kilómetros por hora. Nos está diciendo que de Acapulco hasta Ixtapa tiene una distancia de 260 kilómetros. Entonces me pregunta, ¿cuánto tiempo más se tomarán para llegar desde Acapulco hasta Ixtapa? O sea que la variable que nos están preguntando sería el tiempo. Planteamiento y operaciones. Bueno, ya saben que la ecuación que vamos a emplear, la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, donde en esta ocasión nosotros necesitamos conocer el tiempo porque es lo que no conocemos. Voy a hacer un pequeño cambio o un despeje de ecuaciones. Este tiempo que está dividiendo lo voy a pasar para acá multiplicando. Entonces tendríamos velocidad multiplicado por tiempo va a ser igual a distancia. Y por último, como necesito que el tiempo esté solito, esta velocidad que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Si hacemos la sustitución, entonces el tiempo va a ser igual a la distancia que ya la habíamos visto anteriormente, 260 kilómetros, entre la velocidad que son 79.16 kilómetros por hora. Si hacemos la división de 260 entre 79.16, tendríamos un tiempo igual a 3.28 horas. Horas porque aquí voy a cancelar estos kilómetros con estos kilómetros y esta hora que tenemos como unidad que está en extremo va a pasar a la parte de arriba y me quedaría entonces el resultado con unidades de hora. El resultado entonces va a ser igual a 3.28 horas. En la siguiente parte, ahí mismo en la página número 20, en el trayecto hacia Acapulco, la relación D sobre T, es decir, la velocidad a la que va el automóvil, siempre fue la misma. Sin embargo, resulta imposible mantenerse siempre con la misma velocidad. Es lo que les comentaba hace un momento, es imposible tener la misma velocidad, a no ser que vayamos en un tren rápido. El registro de estos datos del recorrido de Acapulco a Ixtapa se muestra de igual manera en la siguiente tabla. Me están proporcionando una tabla que tiene dos columnas. La primera columna me indica la velocidad. Aquí tenemos un pequeño inconveniente que solamente viene en kilómetros. Mucho cuidado con esto. Aquí debería ser kilómetros por hora. Vamos a borrar nada más los kilómetros para hacerlo mejor. Y bueno, la otra columna es el tiempo en horas. ¿Sale?
Me hace la primera pregunta: ¿qué sucede con el valor del tiempo a medida que aumenta el valor de la velocidad? Vamos a ver que hacia abajo está aumentando el valor de la velocidad y parece bastante obvio, ¿no? Si nosotros estamos en un punto y nos vamos a dirigir a un punto B, si nosotros metemos el pedal del acelerador y tenemos una mayor velocidad, es bastante obvio que el tiempo de recorrido va a ser menor. Es decir, entre más rápido vayamos, el tiempo de recorrido va a ser menor. Entonces, conforme yo voy aumentando la velocidad, ustedes están viendo que el tiempo de recorrido también está siendo menor. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1, ¿qué sucede con el valor del tiempo a medida que aumenta el valor de la velocidad? El valor del tiempo está disminuyendo. La segunda pregunta: ¿qué sucede con el valor de la velocidad a medida que disminuye el valor del tiempo? Si nosotros analizamos la columna del tiempo de abajo hacia arriba, ya que así está disminuyendo el valor del tiempo, nosotros podemos observar que entre más disminuye el tiempo, la velocidad pues está aumentando, ¿no? Por lo tanto, eso nos da la pauta para nosotros poder responder la pregunta número 3: ¿qué tipo de proporción representa la variable v con respecto de t? Por supuesto, no puede ser una proporcionalidad directa, ya que en este caso, mientras que una aumenta, la otra está disminuyendo. ¿Quién es la que aumenta? Pues está aumentando la velocidad. ¿Quién es el que disminuye? El tiempo de recorrido. Por lo tanto, aquí pondríamos una palomita en la proporcionalidad inversa. En la número 4, si la relación v por t es la distancia que recorre el automóvil en el que van, ¿qué valor tiene en cada una de las filas el valor de d? Bueno, para eso hay que calcularlo. Aquí me está diciendo que debo multiplicar la variable v, que es la primera columna que corresponde a velocidad, por el tiempo, que es la segunda columna, que bueno, ya sabemos que está en horas, ¿no? Entonces vamos a agregar por aquí una columna más que se va a tratar de la distancia. Si hacemos las operaciones y multiplico 80 km por hora por 0.810 horas, entonces me daría un resultado de 64.8 kilómetros. Si continúo de la misma forma, 90 multiplicado por 0.720 me daría también 64.8 kilómetros. Si multiplico 100 por 0.648 me daría 64.8 kilómetros. Y si multiplico 110 por 0.589 me daría 64.79. El número 4 me está diciendo qué valor tiene cada una de las filas, el valor de d. Bueno, aquí lo acabamos de calcular multiplicando cada una de las columnas. Para la siguiente página, la página número 21 de la guía, me pregunta qué significado tiene el valor obtenido de d. Por supuesto, d es la distancia, entonces en cada una de las filas lo que nos está proporcionando es la distancia recorrida durante ese trayecto de velocidad y tiempo. Finalmente llegaron a su destino. ¿Cuántos kilómetros recorrieron en total? ¿Cómo podemos calcular los kilómetros en total que recorrieron? Lo que tenemos que hacer sería sumar todos estos valores para que me dé un total de los kilómetros que recorrieron. Si nosotros los sumamos, entonces nos daría como resultado 259.2 kilómetros. Esa sería la distancia recorrida a partir de los datos que habíamos hecho, ¿no? Sumando cada uno de los valores. Y bueno, continuando con el siguiente problema que aparece en la página número 21 de la guía, el contexto dice de la siguiente forma: si en promedio el papá de Luis manejó aproximadamente a 87.5 kilómetros por hora, hizo en total 7.3 horas. Quiere decir que se tardó 7.3 horas en llegar a ese destino con una velocidad de 87.5 kilómetros por hora. La pregunta es: ¿en cuánto tiempo sus primos los alcanzarán si ellos manejan a 130 kilómetros por hora? Hay mucha diferencia de velocidades. El papá de Luis iba despacio, los primos van un poquito rápido. Entonces nos ponemos a pensar que si el papá de Luis iba a 87.5 kilómetros por hora y se tardó 7.3 horas, entonces sus primos que van a 130 kilómetros por hora, que es un poco más rápido, por lo tanto ellos deberían de llegar un poquito más rápido o se deberían de tomar menos tiempo en llegar. Aquí nos pregunta, ¿uno en más o menor tiempo? Lógicamente la razón me dice que fue en menor tiempo. Pero ¿qué dicen las matemáticas acerca de eso?
Cuando estábamos en la secundaria o en la primaria nos enseñaron algo que se llamaba regla de 3. Se los voy a mostrar aquí. Si nosotros lo planteamos, quedaría de la siguiente forma. El papá de Luis manejó 87.5 kilómetros por hora y se llevó 7.3 horas. Si los primos manejan a 130 kilómetros por hora, entonces, ¿cuánto tiempo les tomará? Si ustedes recuerdan este tipo de relación, se pueden resolver utilizando una ecuación lineal. ¿A qué me refiero? Vean, vamos a trazar por acá una línea de color rojo en cada una de las relaciones, así y así. Y vamos a considerar que estas flechitas que yo tengo por acá van a ser el signo de igual. Si nosotros la escribimos como si fuera una ecuación, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nosotros pudiéramos hacer otro tipo de metodología para resolverlo. Yo me acuerdo que a mí cuando estaba en la secundaria me enseñaron a decir que este multiplicado por este y el resultado dividirlo entre este. Y eso me daría un resultado de, aquí lo voy a escribir abajito, 10.84 horas. Es decir, si yo multiplico 130 por 7.3 y al resultado lo divido entre esto, porque así se resuelve la regla de 3, este por este entre este, me da un total de 10.84 horas. Pero wow, nosotros habíamos dicho al principio que iba a ser todo esto en menor tiempo. Ciertamente, por eso muchas veces la regla de 3, cuando nosotros la hacemos de esta forma, podemos ocasionar o podemos tener ciertos errores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo acabo de trasladar esta operación en esto. Les dije que solamente tracé dos líneas rectas, que son estas que están aquí, y que las flechitas se consideraban como un signo de igual. Si fuera una relación de proporcionalidad directa, yo resolvería la ecuación tal cual, ¿sale? Pero como no se trata de una relación de proporcionalidad directa, sino es una proporción inversa, ya que pues ellos están aumentando la velocidad y obviamente van a llegar en menor tiempo, entonces lo que voy a hacer es solamente darle la vuelta a este lado de la ecuación. Todo lo demás lo voy a dejar igual, o sea, 87.5 sobre 130 va a ser igual a x sobre 7.3. Esa sería mi nueva ecuación. Si yo lo despejo, este que está dividiendo lo voy a pasar para acá multiplicando y entonces tendría 7.3 que multiplica a 87.5 y todo esto va a estar dividido entre 130 y eso va a ser igual a x. Si hacemos las operaciones, 7.3 multiplicado por 87.5 y posteriormente dividido entre 130, a mí me daría un resultado de x igual a 4.91 horas. Y este resultado sí es más lógico de lo que nosotros habíamos hecho hace un momento, ¿no? Obviamente, si los primos de Luis van manejando más rápido, es lógico que van a llegar también más rápido, se van a tomar un menor tiempo. Bueno, aquí en la pregunta 3 dice, ¿qué sucede si realizas un planteamiento directo y realizas las operaciones? Bueno, el planteamiento directo sería este. ¿Qué sucedería si nosotros lo hacemos de forma directa? Quiero que vean qué es lo que sería. Recuerden que esto es aparte, ¿eh? Si yo sigo haciéndolo de forma directa, ¿cómo lo podría resolver? Es muy importante lo que les voy a decir en este momento porque sirve para resolver ecuaciones. Si yo tengo que resolver una ecuación que esté en forma de fracción en ambos lados, es decir, aquí tengo una fracción, aquí tengo una fracción y mi variable la tengo en el denominador, yo necesito colocarla en el numerador, o sea, acá en la parte de arriba. Lo que voy a hacer es darle vuelta a esto, pero también le voy a dar vuelta a esto siempre y cuando sea una relación de proporcionalidad directa. O sea que si nosotros le damos vuelta sería 130 sobre 87.5 va a ser igual a x sobre 7.3. Si nosotros despejamos la ecuación, este 7.3 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, entonces me quedaría 7.3 multiplicado por 130 sobre 87.5 y eso va a ser igual a x. Si calculo x me daría entonces 10.84 horas. Y ese sería el resultado de esta pregunta número 3, retroalimentando de nueva cuenta. Proporcionalidad directa, esto lo jalé de forma directa a como lo tenía en mi regla de 3. De aquí voy a tomar una decisión. Es una proporcionalidad directa, entonces lo que voy a hacer es voltear estos dos y voltear estos dos para que me quede de esta forma y yo pueda despejarlo y obtener un resultado. Se trata de una proporcionalidad inversa, entonces lo que voy a hacer es únicamente voltear este resultado
Recuerden que de aquí me pasé para acá, entonces únicamente voy a voltear el resultado en donde tengo yo mi variable para posteriormente hacer el despeje y con eso obtenerlo. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Si es una regla de proporcionalidad directa, voy a dejarlo tal cual como está y voy a emplear el despeje. Si es una regla de proporcionalidad inversa, solamente voy a girar una de las fracciones que tengo y voy a hacer el despeje para obtener mi resultado. En la número 4, ¿qué propones para que el resultado sea coherente con la relación establecida anteriormente entre la velocidad y el tiempo? Eso se los voy a dejar a su criterio, ya resolví el problema y bueno, ahí entra lo que les acabo de explicar, ahí está la sugerencia de lo que se debe de hacer para que las cosas sean completamente coherentes. Si analizamos lo que viene en la página número 22, nos trae como un ejercicio en donde vamos a ir anotando, bueno, tenemos dos partes, ¿no? La primera parte nos trae donde está regla de 3 inversa y tenemos dos cuadritos, y luego tenemos regla de 3 directa y tenemos también dos cuadritos, mientras que tenemos una columna del lado derecho en donde tenemos dos características. Obviamente una es para las proporcionalidades directas y otra para las inversas. Te voy a dejar que lo leas por si todavía no lo has resuelto. Si lo vas a resolver, ponle pausa al video y haz el ejercicio según lo que hayas comprendido hasta ahorita. Y una vez que ya lo hayas hecho, entonces le vuelves a dar play para que ya veas el resultado y la explicación que yo les voy a dar. Bueno, si leemos la primera característica, las variables tienen un comportamiento de tal forma que si una aumenta la otra también. Eso me lo dice todo. Si una aumenta y la otra también aumenta, quiere decir que se trata de una proporcionalidad directa. Por lo tanto, esta que tengo aquí que dice regla de 3 directa, voy a colocar aquí la letra A. Me voy con la siguiente característica que obviamente sería la otra, pero de todas formas vamos a leerlo. Las variables se comportan de tal forma que cuando una aumenta, la otra disminuye. Por lo tanto, quiere decir que B va a estar en la regla de 3 inversa. Nos vamos con los planteamientos. Estos planteamientos sí quiero que los analicemos bastante bien. Recuerden que hace ratito nosotros habíamos hecho lo siguiente, nada más para que se acuerden. Teníamos la velocidad 1, estaba directa al tiempo 1. Y la velocidad 2 estaba directa al tiempo número 2. Según lo que resolvimos en el ejercicio anterior de los primos de Luis que iban más rápido. Así lo planteamos. Entonces, si nosotros lo hacemos directo, recuerden que nos quedaría así igualito. B1 entre B2, T1 entre T2. ¿Cuál es el que cumple esa regla? Pues nosotros vemos que si es directo es este. D1 sobre D2 es igual a T1 sobre, obviamente abajo sería T2. Por lo tanto, el inciso D va a ser un planteamiento de regla de 3 directa. Mientras que este que tenemos acá, recuerden que con el ejercicio de Luis, ¿qué fue lo que hice? Trazamos unas líneas y dijimos que estas flechitas lo convertíamos en un igual y volteábamos esta cantidad. Si yo lo borro para voltearlo, entonces me quedaría T2 sobre T1. Y ustedes observen cómo me queda esta relación de proporcionalidad inversa, que es la que hicimos hace un momento. D2 entre D1 es igual a T1 entre T2, que sería esto volteado, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el planteamiento C corresponde a la regla de 3 inversa. Y con eso ya tendríamos esos resultados. Te felicito en el caso de que te haya quedado de la misma forma, quiere decir que estás comprendiendo bien el tema, y si no te quedó así, entonces te sugiero que vuelvas a ver todo el video, y si tienes aún más dudas, me dejes en la caja de comentarios que no te quedó claro para que yo pueda subir videos con ejercicios de esto y entonces puedas tener una mejor comprensión del tema. En lo siguiente hay unos ejercicios, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿A qué me refiero? Desde aquí le pueden poner pausa, resolver un ejercicio. Una vez que ya ustedes lo tengan resuelto, le vuelven a poner play y ven si el resultado que yo estoy haciendo y la metodología que yo estoy haciendo es exactamente la misma que ustedes usaron, y así van de esta forma a poder aprender pues de mejor manera, ¿no? Entonces te invito a ponerle pausa y después te pongas a resolverlo. En el primer ejercicio me dice, en una escuela con 850 alumnos, tan solo el 34% son mujeres. ¿Qué cantidad de mujeres representa dicho porcentaje? Bueno, me están dando varios datos, me están dando el total, que son 850 alumnos, y me están dando el porcentaje de mujeres, que es el 34%. ¿Cómo sería el planteamiento y las operaciones? Voy a hacer esto un poquito más grande.
tendría que poner lo siguiente. 850 alumnos corresponden al 100% del alumnado. Si 850 son el 100%, entonces el 34%, ¿a cuántos son? Que correspondería nada más al valor de las mujeres, y es el valor que no conozco, ¿no? Recuerden que si nosotros escribimos aquí una rayita y una rayita, entonces podemos tener una ecuación que voy a escribir aquí en la parte de abajo. Si la escribimos, me quedaría de la siguiente forma. Como yo necesito tener esta variable en la parte del numerador, le voy a dar vuelta a esto y a esto. ¿Por qué le voy a dar vuelta a los dos? Porque acuérdense que es una proporcionalidad directa, no es una proporcionalidad inversa. Si le doy vuelta, entonces me quedaría escrito de la siguiente forma. Si hacemos el despeje, este 850 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, entonces sería x igual. Si nosotros hacemos la operación, 100 multiplicado por 850 dividido entre 34 nos daría que tenemos 289 mujeres. Recuerden que como es una proporcionalidad directa, si alguien me dice, profe, esto es muy enredado, yo lo quiero hacer de forma directa, perfecto, no pasa nada. ¿Cómo lo hubiésemos hecho de forma directa? Multiplicamos 34 por 850 y el resultado lo dividimos entre 100. Y esto solamente funciona para reglas de 3 que son directas. Mucho ojo con eso. Bien, si nos vamos con el siguiente problema, vamos a borrar un poco de lo que habíamos hecho anteriormente. El contexto dice, 2 trabajadores de una escuela pintan la fachada de un salón en 3 horas. Si deciden hacerlo entre 5 personas, ¿en cuánto tiempo deben de terminar de pintar dicha fachada? Pues es bastante lógico, ¿no? Si tenemos a 2 trabajadores pintando una fachada que tardan 3 horas, y si yo mando ahora no a 2, sino que van a ser 5 en total, lógicamente la cantidad de horas no tiene por qué aumentar, sino va a disminuir. ¿Sale? Porque tenemos más personas haciendo ese trabajo. Entonces estoy hablando de una regla de proporcionalidad inversa. Aquí no voy a dejar las operaciones de forma directa, sino que aquí solamente tengo que voltear una de las partes. Recuerda que si quieres resolverlo, puedes ponerle pausa al video y después puedes continuar viéndolo. Los datos que tenemos, un tiempo igual a 3 horas. Tenemos 2 trabajadores inicialmente y luego tenemos 5 trabajadores al final. Planteamiento y operaciones del problema. Perfecto. 2 trabajadores pintan la escuela en 3 horas. Entonces, 5 trabajadores, ¿en cuánto tiempo lo pintarán? Esto que tenemos acá me lo voy a llevar del otro lado un poquito más arriba para que podamos analizarlo de mejor forma. Ya les dije, ponemos unas rayitas para que tengamos nuestras ecuaciones. Entonces las ecuaciones me quedarían como 2 sobre 5 va a ser igual a 3 sobre x. Voy a quitar las unidades, trabajadores y horas para dejarlo así. Como se trata de una regla de proporcionalidad inversa, solamente le voy a dar vuelta a esto. Si yo lo resuelvo, sería entonces 2 quintos es igual a x sobre 3. Si despejamos, este 3 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces tendríamos 3 que multiplica a 2 dividido entre 5 y eso va a ser igual a x. Si hacemos las operaciones, 3 por 2 son 6, 6 dividido entre 5, me diría que x va a ser igual a 1.2 horas. Y era tal como lo habíamos dicho, ¿no? Si nosotros tenemos más trabajadores pintando, entonces el tiempo de pintada pues va a ser menor. Si anteriormente con 2 eran 3 horas, entonces con 5 trabajadores el tiempo disminuyó a 1.2 horas. Para el tercer ejercicio, en el primer mes de este año, las remesas principalmente procedentes de Estados Unidos alcanzaron $2 millones. Si al día de hoy el precio por dólar está en 19.54 pesos, ¿a cuánto equivale en pesos? Eso está facilísimo, ¿no? Si lo planteamos como una regla de 3, sería de la siguiente forma. Un dólar está en 19.54 pesos. Entonces, $2 millones ¿en cuánto estará?
Y eso va a estar muy fácil porque como aquí es una regla de proporcionalidad directa, obviamente si yo aumento la cantidad de dólares, también tengo que aumentar la cantidad de pesos. Entonces lo único que tengo que hacer sería multiplicar 2 millones por 19.54 y dividirlo entre 1, ¿no? Pues como tenemos 1, pues ya sabemos cuánto es la división. Entonces si yo lo que hago es solamente multiplicar 19.54 por 2 millones, a mí me daría un resultado de 39 millones 80 mil pesos. Ese sería mi resultado. Y por último, el último ejercicio. Una manguera tarda en llenar una cisterna 5 horas. O sea, una manguera va a tardar 5 horas. Si se colocan 3 mangueras más con las mismas características, o sea, 3 mangueras más con las mismas características, ¿en cuánto tiempo debe de llenarse? Aquí vamos a tener también una regla de proporcionalidad inversa, porque si nosotros aumentamos la cantidad de mangueras, obviamente el gasto de agua o el flujo de agua que voy a tener hacia la cisterna, pues va a ser mayor y se tiene que llenar en un menor tiempo. Por lo tanto, si yo aplico aquí mis líneas para formular mi ecuación, me quedarían escritas como 1 sobre 3 es igual a 5 sobre x. Recuerden que cuando es inversa solamente le voy a dar vuelta a 1, entonces reescribiéndolo me quedaría 1 sobre 3 va a ser igual a x sobre 5. Este 5 que está dividiendo lo vamos a pasar para acá multiplicando. Por lo tanto tendríamos 5 que multiplica a 1 y divide sobre 3. Si hacemos la multiplicación 5 por 1 y después hacemos la división sobre 3, me daría un resultado de x igual a 1.66 horas, que obviamente pues es lo que nosotros habíamos predicho, ¿no? De que el tiempo de llenado de la cisterna iba a ser menor. Y bueno chicos, hasta aquí termina el video del día de hoy, que tiene que ver con el cuarto ejercicio de la competencia matemática de la guía de estudios para ingreso a educación media superior. Si te gustó el video, regálame un like y por favor suscríbete a mi canal para que recibas más contenido muy importante para la educación media superior que tiene que ver con las materias de matemáticas. Y si necesitas algún video o algún tema en particular que quieras para poder estudiar o para poder profundizar más en los temas, déjamelo en la caja de los comentarios y con mucho gusto te ayudo. Nos vemos en el próximo video.